Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale. Me da mucho gusto que estén con nosotros, con nosotras en esta emisión especial del Rapidín. Como todos los días, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Tere, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contenta porque hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este especial una mujer que ha trabajado mucho toda su vida por nosotras las mujeres, ex senadora, diputada. Ella ha impulsado reformas, iniciativas que tienen que ver con la igualdad de género, con una vida libre de violencia para nosotras las mujeres. Y me refiero desde luego a Angélica de la Peña. Angélica, ¿cómo estás? Pues bien, muy honrada de que me hayan invitado, Tere, Jaime. No, Angélica, Bienvenida, pues Angélica. así es, y siempre nos da mucho gusto que estés con nosotros. Bueno, Gracias. pues fíjense que Angélica de la Peña va a moderar para Futuro 21 un foro que se llama justamente los derechos políticos de las mujeres. Y lo que más me llamó la atención de este foro, pues es la pluralidad, la capacidad de convocatoria también de Angélica de la Peña y de Futuro 21 para que estén todos los partidos políticos ahí representados. A ver, Angélica, ¿por qué no comenzamos por eso? Cuéntanos cómo se da la idea de integrar este foro y cuál es su objetivo. Bueno, el próximo martes efectivamente tenemos este foro donde participan diversas diputadas, entre ellas la diputada Ana Lilia Herrera del PRI, Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Almaguer del PRD y la senadora Kenia López Rabadán, que ustedes conocen muy bien del PAN, y además estarán acompañados por la presidenta de una asociación civil de la que yo formo parte, que se llama 50+1, es la Nena Orantes, y voy a tener el gusto de moderarlas a todas ellas para que platiquemos de una serie de tareas que nos hemos propuesto desde distintas organizaciones y redes, desde el Congreso con una gran cantidad de aliadas de todas las tendencias políticas en todo el país, para lograr que la Constitución por fin tenga la igualdad sustantiva como un principio rector de los derechos humanos de las mujeres. Y por supuesto, también las reformas a 8 leyes importantes, 4 de ellas leyes generales que tienen un impacto nacional y 4 leyes federales que tienen contenida la materia de violencia política contra las mujeres por razón de su género. Esta modalidad nueva que está inscrita también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues complementa los tipos y modalidades de violencia que sufren las mujeres por su condición de ser mujeres, simplemente por eso. Y entonces este foro va a estar dedicado justamente a hablar de los derechos políticos de las mujeres y cómo México hemos dado un gran paso importantísimo en nuestro marco jurídico para lograr que la legislación tenga estos principios rectores y tengan estas modalidades de violencia para proteger sobre todo a las mujeres que tienen que estar, porque es su derecho, en los espacios de decisión, en los espacios de poder. No es una graciosa concesión, es ejercitar nuestros derechos como personas. Jaime. Mira, de hecho, Angélica, la actual representación en el Congreso pues es un triunfo de muchas de ustedes durante muchos años, porque por primera vez hay una presencia, yo diría, no solo importante en el número, sino en la calidad de muchas de las legisladoras. Ahora, a mí me llamó la atención este proceso, que además tú viviste muy de cerca. No es un proceso de hace 6 años, 8 años, es un proceso ya mayor, en el que de repente las mujeres de los distintos partidos en el Congreso dijeron, oigan, Que lo que va, Jaime, es que hay un momento en la vida parlamentaria en donde los partidos se borran, en donde por una causa común e importante ya no hay tantas diferencias, digamos, entre un partido de centro, de derecha, de izquierda, sino que se unen las mujeres pues para lograr estas reivindicaciones. ¿Cómo lo ves tú, Angélica?
Así ha sido, Tere. Y además hemos aprendido a hacer política las mujeres, yo creo que desde finales del siglo pasado, en los 90s, y creo que nos ha marcado en todo el mundo la conferencia de Beijing del 95, y por supuesto la necesidad de unirnos desde todas las tendencias políticas, académicas, las ONGs. Yo creo que el trabajo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil ha sido muy importante porque han estado empujando, presionando, promoviendo para que quienes estuviésemos en algún momento en algún espacio de poder, pues correspondamos a lograr que los derechos de las mujeres sean reconocidos. Y así hemos avanzado. Hemos recibido, por ejemplo, el caso mío particular, la estafeta de otras generaciones, y yo estoy entregándola a otras generaciones que están ya allí presentes en muchos espacios de poder, en la academia, y por supuesto necesitamos entender, así hemos aprendido, de que si no nos unimos, si no logramos esta fuerza a pesar de nuestras diferencias, algunas muy enormes, algunas incluso son de tipo ideológico muy pétrea en el pensamiento de algunas de las compañeras, o en una tendencia o en otra tendencia, pero dijimos, a ver, en este tema hay que unirnos. No es posible que las mujeres suframos violencia por ser mujeres. No es posible que sigamos circunscritas a la marginalidad del ejercicio de la política, al maltrato cuando intentamos incursionar en la política o en los espacios de poder, incluso enfrentando hasta asesinatos a mujeres que se han atrevido, sobre todo en municipios muy peligrosos, a disputarle al patriarcado de esos sistemas normativos en donde las mujeres irrumpen afuera de su casa y dicen, a ver, aquí estamos y queremos ser tomadas en cuenta y queremos participar en nuestra comunidad, queremos participar en la presidencia municipal, y tenemos terribles experiencias que ahí sí hay mujeres de todas las tendencias, y por supuesto nosotros hemos dicho, no, basta, ni una más, hay que unirnos, hay que sacar adelante este cometido, independientemente de las diferencias que tenemos, porque si no lo hubiéramos hecho así, pues estos avances graduales que poco a poco hemos logrado, Tere, Jaime, pues no se hubieran logrado. Te decía yo que desde hace varios años, bastante más de un sexenio, las mujeres de todos los partidos empezaron a decir que había una serie de temas comunes que no pasaban necesariamente por sus partidos y que incluso a veces sus partidos no estaban como muy convencidos. No es un fenómeno único en el mundo, pero tú viviste ese proceso en donde pues, las mujeres se empezaron a reunir. ¿Cómo sientes que es el actual momento? Porque pienso que muchas de las legisladoras de Morena, por ejemplo, pues no están en ese esquema que estaban en otras generaciones de legisladoras. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo creo que las mujeres cuando estamos en algún partido político, siempre, bueno, y los hombres también, tenemos que dirimir cuando hay una confrontación muy fuerte como la que estamos viviendo hoy en el país. Tenemos que sobreponernos a esas diferencias para lograr acordar, por ejemplo, con estas reformas ha sido muy importante el acuerdo que han tenido las compañeras de todos los partidos con las compañeras de Morena, sobre todo tomando en cuenta que Morena tiene mayoría en las dos cámaras y tiene una presencia muy importante en prácticamente la mitad de los congresos, un poco más de los congresos locales. Me refiero sobre todo en lo particular a la reforma estructural a la Constitución en materia de paridad. Y en ese sentido, tienes toda la razón, no ha sido fácil. Yo creo que hemos vivido pues prácticamente, yo creo que desde Cedillo, construimos el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue una gran tarea lograrlo, justamente empezando el sexenio de Fox. Seguimos trabajando desde el INMujeres y en los estados, pues constituyendo estos mecanismos a favor de los derechos de las mujeres, pugnando porque tuvieran recursos. Ya al final del sexenio el principio de Calderón, pues logramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, logramos reformas importantes en los códigos penales, en los códigos civiles, logramos quitar de algunos congresos locales cosas como el que la mujer para poder trabajar tenía que pedirle permiso al marido. Perdón, eso estaba a finales de los 90, todavía encontrabas muchos códigos civiles locales que mantenían ese precepto horroroso. En fin, me parece que ha sido complicado. Creo que todas tenemos presiones y siempre los hemos superado. Hoy en el Congreso hay mucha polarización, pero las mujeres de todos los partidos se han unido para lograr estas reformas importantes. Es más, yo creo que han logrado que todo el Congreso se unifique. Ese ha sido un preámbulo muy importante, que logramos convencer también a los hombres para que voten a favor de nuestras reformas, para que se incorporen, aún superando sus preocupaciones, sus broncas, porque algunos dicen, bueno, ya párenle, ustedes no tienen llenadero, oigan, pero ¿por qué dicen eso? ¡Qué horror! Y los obligamos a que voten. Oye, Angélica, pero yo creo que ahí Jaime toca un punto muy interesante. Cuando el presidente dice que las familias mexicanas todas son entrañables, se quieren, no hay violencia dentro de la familia y estamos viendo el aumento de los feminicidios, pues yo creo que sí manda un mensaje no solamente a la ciudadanía, sino específicamente a sus legisladores, porque para el presidente, pues yo no veo que exista ni importancia ni relevancia alrededor de una política de género, ni se preocupa y ocupa, pues viendo, por ejemplo, esta situación de los feminicidios que tú me has hecho el favor de invitarme a algunos foros a estar ahí contigo, y bueno, pues realmente se ha hecho muy poco contra esta violencia que crece y crece en nuestro país, y más ahora en la cuarentena. ¿Cómo ves esto, Angélica? Bueno, sí, es una esquizofrenia espantosa porque a veces nos preguntamos cómo algunas compañeras feministas que están en el gobierno pueden aguantar cuando antes eran bastante aguerridas. Sí, a mí en lo personal me preocupa mucho porque el mensaje que está dando el presidente es que se puede seguir violentando a las mujeres, se puede seguir matándolas y no pasa nada, porque no es un asunto importante y se está exagerando y es un espaldarazo a los violentadores. La verdad, yo así lo he escrito, lo he dicho de manera clara y fuerte junto con otras compañeras. Pero, a ver, a la hora de que nos sentamos a impulsar una reforma en un congreso local, sobre todo ahora en esta etapa de la pandemia, pues las compañeras de Morena han hecho mutis respecto a ese comentario del presidente y han trabajado junto con nosotras. Esta esquizofrenia es muy lamentable, Tere, porque más allá del esfuerzo que hagan ellas, el que ahora este presidente muestre su machismo y su misoginia de manera clara y abierta, no es que los otros no lo fueran, pero los otros se cuidaban porque políticamente decían esto es incorrecto, no lo voy a decir, no voy a decir mi pensamiento, pero este señor no tiene absolutamente ningún tapujo para decirlo abiertamente, y es una burla para nosotras. Creo que en ese sentido, afortunadamente, hemos logrado que se jale también a los diputados de Morena en los congresos locales. Hay compañeras que están haciendo un gran esfuerzo en los congresos locales de todos los partidos también inclusive debo reconocer de Morena, y entonces, pues claro, estas contradicciones son terribles, y a mí lo que me preocupa no es tanto que ya logremos que la ley, todo el marco jurídico federal y local se garantice en estas materias, sino en la implementación. Ahí es donde está el punto fino respecto de que en el Poder Ejecutivo, porque ese es el titular del Poder Ejecutivo Federal, López Obrador, pues el mensaje que está mandando es, pues los funcionarios de la administración pública, pues no tienen obligación porque pues el principal promotor de la descalificación o de no tomar en cuenta estas reformas, este nuevo marco jurídico, pues es el propio presidente porque minimiza una realidad que se está imponiendo, por desgracia,
en el país. Y qué terrible es eso. Jaime. Una pregunta, ahora sí que una bola rápida. Se está dividiendo el movimiento feminista en México. Te lo digo porque una de las virtudes, entre comillas, del actual gobierno es ese. O sea, muchas mujeres que antes eran muy aguerridas, como tú dices, quedan calladas, pero no solamente se quedan calladas, si se quedaran calladas, pues sería malo. Pero no solo se quedan calladas, sino que apoyan al presidente. Y por otro lado, hay un nuevo feminismo, perdón que te lo diga, pero es una cuestión generacional, que ven ustedes, Sí, claro. Pues una suerte de feminismo oxidado, pues, con tácticas demasiado diplomáticas y que es un feminismo duro, muy duro. También veo problemas alrededor de temas terribles, o sea, unos defienden al presidente, otros no, otras, los nuevos feminismos las critican mucho a ustedes, y hay hasta un debate transfóbico de muchas de las feministas TERFs. Entonces, pues me da la impresión de que lo poco que se había avanzado en unidad se está corriendo el riesgo de perderse. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí me gusta mucho que las nuevas generaciones irrumpan en la calle. Yo estoy a favor de eso. Creo que algunas feministas, más del grupo en el que nos hemos formado con Marcela Lagarde a la cabeza, nosotros estamos clarísimas de que eso que está pasando con las nuevas generaciones es lo que necesitamos, porque el feminismo siempre está evolucionando. El feminismo tiene esa virtud de estar siempre reflexionándose a sí mismo y, sobre todo, adecuándose a la realidad que se está viviendo en esos momentos en cualquier parte del mundo. Y yo creo que esta situación que hoy estamos viendo de estas nuevas generaciones corresponde a lo que nosotras hemos construido, a lo que nosotras hemos alentado. Es decir, yo, a pesar de la edad que tengo, no me siento absolutamente oxidada, ni creo que forme parte de ese grupo, porque sigo estando en conexión con esas nuevas generaciones y sigo alentando que esas nuevas generaciones sigan siendo insurrectas, insumisas. Sí. Me parece que eso es fundamental. Ahora, las que no entendamos ese proceso, efectivamente nos vamos a quedar como algo oxidado, algo que huele a naftalina, algo que, perdón que lo diga, pero no corresponde a dar una respuesta en función de la realidad terrible que estamos viviendo. Y yo creo que parte de la cualidad de nosotras es entender, analizar, explicarnos por qué es esta realidad y qué tenemos que hacer. Obviamente, cuando estás en un congreso, cuando estás en un parlamento, Jaime, tienes que sentarte, tienes que proponer, tienes que buscar, tienes que hacer lobby, tienes que construir. ¿Eso demerita nuestro radicalismo? No. Lo que pasa es que yo tengo mucha experiencia como legisladora y yo todo lo que he logrado en reformas constitucionales, en leyes importantes, yo no las podría lograr si llego y les lanzo una canasta de huevos a los panistas o priistas o morenos, pues no. Pues o me subo a la tribuna y les meto a la madre, pues no, qué esperanzas. Simplemente no. Lo digo porque eso ha pasado. O les aviento monedas, o les aviento, qué sé yo. No. Llego muy estricta, muy formada, muy fundamentada, pero busco alianzas con mis otras compañeras y buscamos construir. Si no, ¿para qué estás en el Parlamento? Si no, salte del Parlamento y vete a las organizaciones no gubernamentales a seguir allí también haciendo lo que es importante que hagan, pero no vengas acá porque acá no vas a construir. Me parece que esa es la diferencia, ¿no? Okay. Bueno, ahora, yo creo que el tema de la coyuntura económica y de la pandemia también supongo que tendrá que ser visto pues con estos ojos, digamos, feministas, Angélica, porque creo que la situación económica de las mujeres, si siempre hemos sido o han sido las mujeres las más pobres de los pobres, creo que ahora con este desplome de la economía en México, pues creo que la situación va a ser aún más complicada. Y si a esto le unimos el problema, pues de que la mujer está ahora, porque continúa pasando esto en nuestro país, a cargo de los niños no van al colegio,
tienen muchas dificultades para poder trabajar, porque con quién dejan a los niños, el cierre de las estancias infantiles, el cierre de muchos refugios para mujeres violentadas. Creo que la perspectiva de lo que resta de este año y quizá el año entrante, pues se ve muy difícil para las mujeres y sin apoyos, creo yo, contundentes que realmente sirvan para apoyarlas en una situación muy complicada. Para no hablar de las madres que son jefas de familia y que ellas solitas tienen que mantener a su familia y sacar adelante a sus hijos. ¿Cómo estás evaluando o todos los grupos a los que perteneces están evaluando esta situación económica tan compleja y laboral? Es muy preocupante porque todas las encuestas, no solamente en México, en el mundo, los resultados de la pandemia vuelven otra vez al crecimiento de la feminización de la pobreza. Son más las mujeres que se han quedado sin trabajo, son más las mujeres que se han afectado incluso en los sectores gubernamentales, las áreas donde trabajan las mujeres son las más afectadas, y además tienes, como tú bien lo señalas, a un gobierno tan omiso, tan equivocado en las decisiones que ha tomado, que cuando llega la pandemia, pues claro que tienes una circunstancia todavía mucho más adversa para las mujeres. A eso todo lo que tú has enumerado hay que agregar que además las mujeres son las encargadas de los cuidados de las familias, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay una gran preocupación porque no se apoya a las mujeres, no hay apoyos para nadie. Las pequeñas empresas, las microempresas, muchas de ellas son de las mujeres, estas mujeres que están solas, y por supuesto es una situación muy complicada que nos tiene que llevar a que tengamos que resolver, ponernos de acuerdo en seguir insistiendo de manera mucho más coordinada, así como lo hemos hecho para pugnar porque la violencia política contra las mujeres cuando van a competir o ser candidatas, todas nos unimos, también tenemos que unirnos en esta otra parte para exigir que haya apoyos por parte del gobierno, porque no es una concesión, es su responsabilidad como gobierno. Y tenemos ejemplos en otros países que lo están resolviendo bien, de tal manera que creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, Tere. Y no veo yo, ahí no soy muy optimista, no veo yo condiciones de que nos puedan acompañar las compañeras que están en el López Obradorismo. Por desgracia, ahí no veo yo condiciones de que puedan ponerse al tú por tú con el gobierno, con López Obrador, y veo mucha disciplina partidaria. Este hombre ejerce un gran poder de control y no es que no lo haya tenido antes el gobierno priista sobre todo y las panistas, qué sé yo, pero ahora sí observo una situación mucho más acérrima del control, de estás conmigo, estás contra mí. Toda esta política que ha influido también en enfrentarnos todos los demás contra ese López Obradorismo, pues claro que va a afectar enormemente a las mujeres, y las mujeres vamos a engrosar más todavía la situación de víctimas en este gobierno resultado de la pandemia. Tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo. Jaime. Sí, una pregunta que me parece importante. A mí me desespera que haya avances en la clase política en términos de género, que incluso en los gobiernos ha habido avances, me refiero a los gobiernos anteriores, pero siento que no cuajan hacia abajo, no cuajan hacia la sociedad. Y una demostración de ello es que la pandemia nos trajo pues, un incremento de la violencia contra las mujeres. O sea, de nada sirve una ley que está muy bien hecha o una serie de leyes, programas, propuestas, si abajo no lo absorben, no lo hacen suyo el respeto, por ejemplo. Y una de las cosas que me impresiona es, pues deberíamos estar poniendo, así como el presidente dice que hay que poner que no se tomen las bebidas carbonatadas y que no se coman las comidas procesadas y sobre todo son de extranjera, que se pongan los libros de texto,
Me parece que los libros de texto tienen que hacer mucho más hincapié en la cuestión de igualdad sustantiva. No veo a los maestros capacitados, no veo a la sociedad. O sea, a ti y mujeres como tú, las veo aquí arriba, pero a la sociedad todos los días, o sea, se sube uno al metro, se sube uno al metrobús, o sea, se ve en los trabajos y ese es el mundo real y no parece bajar todo esto. ¿Tú qué piensas que podemos hacer con relación a eso? Supongo que es uno de los temas que tratarán, no sé. Bueno, yo creo que además estás tocando un tema esencial y un tema sistémico, estructural. Hay una cultura, estructuras sociales que han determinado culturas muy difíciles de resolver. El derecho ha sido una parte muy importante para que esas estructuras sigan así. Pero tienes otras organizaciones, otras instituciones invisibles como la familia, las religiones, los comportamientos comunitarios, etcétera, que siguen siendo obstáculo a pesar de que tengas un derecho avanzado. Sí me explico. Hemos avanzado, como tú dices, en tener nuevos preceptos legales, en nuevas leyes. Hemos reformado muchas leyes, ya tocamos la Constitución, exigimos que se cumplan con los tratados internacionales de los que México forma parte, pero ciertamente todavía está en una élite el que estos preceptos ya estén inscritos en el marco jurídico. México tiene, y eso me lleva a esta reflexión, un grave problema que hoy pues cada vez se nota mucho más, cada vez se evidencia más cuando tienes este marco jurídico robusto, por definirlo de alguna manera, porque en México existe, por desgracia, la cultura de no respeto a la ley. Me parece que ese es un problema de fondo estructural que explica muchas de las broncas que tenemos ancestrales en México. Este paternalismo en el que se ha educado desde la revolución o desde antes, a que la gente esté supeditada al papá gobierno, a tener esta especie de minoría de edad, cuando ya decirlo ahorita ya incluso es incorrecto, porque ser menor de edad ya es ser sujeto de derechos, ya tienes incluso una ciudadanía, porque eso ya lo decimos en la ley, pero sigue teniéndose a esas personas como personas minusválidas. Ahí tienes esas personas a las que les das prebendas, hoy mismo, prebendas económicas para tenerlas ahí, ¿sí? Eso, claro que es un obstáculo muy grande para que esas personas irrumpan al desarrollo. Esa es la clave de todo. Si nosotros no avanzamos al desarrollo, mayor educación, salud para que no se te duerman y alimentación para que las niñas y los niños no se te duerman en la escuela, si no tienes la construcción de la pirámide de la administración pública desde la federación, las entidades y todo el espectro de los más de 2.500 municipios en el país, claro que la administración pública es básica y fundamental, y esa me parece que es la parte política a la que tenemos que dedicarnos, porque de otra manera este marco robusto que hemos construido no va a bajar a cambiar abajo. Y hoy, por desgracia, Jaime, tenemos la punta de la administración pública en contra de este pensamiento que yo acabo de decir, ¿no? Entonces sigue siendo todavía ahora, a pesar de la transición lograda en el 18 con otro partido, con otro tipo de gobierno, por desgracia sigue estando presente, incluso con retrocesos, con 2 o 3 pasos hacia atrás de lo que habíamos logrado, el seguir insistiendo en la importancia de la construcción de la república desde los 3 ámbitos de poder, este marco jurídico que obligue, que promueva, que prevenga y sobre todo que sancione. Si no aplicas esas reglas que ya existen, la gente no va a cambiar. La gente no va a dejar de tirar la basura en la calle si no le llega una sanción correspondiente a ese hecho a partir de que está cometiendo infracción a una regla. La gente por sí misma, la mayoría o una parte importante no va a cambiar porque solamente le digas no tires basura en la calle. A lo mejor muchas sí, pero otras que no van a querer atender ese mensaje, tiene que haber una sanción, tiene que haber una coacción. Me parece que esa es la parte
que le falta a nuestro país: respeto a la ley, respeto al Estado de Derecho y sobre todo aplicar ese Estado de Derecho con reglas que ya existen en la ley, que ya existen en nuestro marco jurídico para empezar estos cambios. El machismo está sancionado ya como un delito y sigue estando el machismo en todas partes porque no se aplica la ley. En el metro, seguir separando a las mujeres de los hombres ya no es la respuesta que se ocupa. Lo que se ocupa es tener ahí policías que detengan a ese tipo que está agarrándole las nalgas a una chava, o está gritándole cosas a una señora, o está, etcétera, 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 etcétera. ¿Me entienden? O sea, esa parte hacia abajo es la que nos hace falta seguir trabajando. Pero mientras que no tengas resuelto esta pirámide de articulación, pues no va a ser posible. Hoy tienes a un presidente que está enfrentado con los gobernadores y no le interesa reunirse con ellos, ni siquiera con los de su partido, a menos de que sea para lisonjear, ¿sí? Pero no para resolver los graves problemas que tiene que enfrentar el país. Y a su vez, cambiar la parte fiscal, porque los municipios reciben muy poco el presupuesto de egresos de la Federación y son los que tienen los problemas cotidianos en las calles, en las comunidades, con la gente común y corriente. Y entonces esta articulación desde el Estado no existe, pero mucho me temo, Jaime, que ese va a seguir siendo un pendiente que cada vez va a ser más necesario seguir poniendo en la mesa de la discusión, porque tenemos, insisto, 2, 3, 4 pasos atrás de lo que habíamos logrado. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, creo que es una tarea de generaciones, Angélica. Y sí, me parece que las nuevas generaciones de feministas en gran parte son radicales porque ven que los avances no bajan en su cotidianidad. Pues sí, y además, como tú dices, con un movimiento feminista fracturado por un presidente que exige un control, déjame decirte que yo no había visto un control como el que tiene el presidente sobre sus grupos parlamentarios desde hace mucho tiempo. O sea, Zedillo no lo tuvo, Fox no lo tuvo, Calderón no lo tuvo, Peña desde luego no lo tuvo. El último caso de control absoluto fue el segundo trienio de Salinas de Gortari, pero hace mucho que yo no veía este tipo de control tan vertical, tan fuerte, eres un traidor o eres un leal, así de ese tamaño. Pues espero que la vida nos dé, Angélica, para totalmente de acuerdo contigo, podamos ver cambios importantes abajo. Sí. Angélica, pues ya se nos terminó el tiempo, pero quiero que por favor nos repitas quiénes van a estar, qué día, qué hora y cómo lo pueden ver, por favor. Sí, bueno, pues es el próximo martes 30 de junio y además va a ser muy fácil acceder por la página de Futuro 21. Y en YouTube. El foro va a empezar a las 5 de la tarde. Es los derechos políticos de las mujeres, este foro virtual, en donde estarán la diputada Ana Lilia Herrera del PRI, la diputada Guadalupe Almaguer del PRD, la senadora Kenia López del PAN, la diputada Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y diputada ciudadana, y también la presidenta de la Asociación Civil 50+1, la licenciada Marielena Orantes, y me voy a tener el gusto de moderarlas. Va a estar interesante. Ojalá que nos acompañen. Claro que sí, Angélica, ahí estaré y en mis redes voy a subirlo y tú también, pues para que sepan cómo pueden entrar en la página de Futuro 21 en Facebook y pueden entrar también a través de YouTube y la garantía de que la moderadora es Angélica de la Peña. Angélica, y un beso a Kenia, mi gran amiga. Me la saludas con mucho cariño. Sí, yo sé. Bueno, ella ha sido una de las impulsoras de estas reformas desde el Senado de la República, que tú sabes fue la Cámara de Origen. Sí, bueno, pues muchas gracias, Tere. Gracias, Angélica. Muchos besos y suerte, ahí te vamos a ver.